Bueno, estoy contento de ver cada uno aquí esta mañana. Siempre es un privilegio abrir la palabra de Dios para estudiarlo y recibir la palabra desde el Señor mismo. Este es nuestro propósito en cada encuentro, no solamente alabarle, pero también recibir la verdad que Él tiene para nosotros. Así que vamos a estar en Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38. Este es el último en nuestra serie sobre el asunto de crecer. Y por supuesto, una vez que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, el deseo que nosotros tenemos o debemos tener es alcanzar a otros con el mensaje de esperanza y amor y misericordia que solo viene desde Dios mismo. Así que tenemos una responsabilidad ver en nuestro Señor y luego nuestra meta es llegar a ser más y más como Él. Cada día estamos aquí. Algún día, como hemos leído esta mañana, Él va a descender del cielo de nuevo para recibir su pueblo a sí mismo. Y nosotros tenemos un gran anhelo para este día. Y bueno, la Biblia es un libro lleno de significado y bendiciones. Sin embargo, algunos pasajes son muy inquietantes. Por ejemplo, en Salmo 124, versículo 4, donde la Biblia dice, porque no hay quien me tome en cuenta, no hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. Y este pasaje siempre me ha molestado. Creo que hay literalmente miles de millones en nuestro mundo hoy día por los que nadie se preocupa. Es seguro decir que millones viven en este mundo sin nadie que ore por ellos. Les hable de Jesús o viva un testimonio cristiano ante ellos. Y tristemente, hay muchos cristianos que son salvos, libres del infierno, destinados al cielo, que no se preocupen por las almas de los perdidos. Qué contraste con el Señor Jesucristo. Fue su pasión por las almas lo que lo trajo del cielo a la tierra, lo que motivó cada uno de sus actividades. Miren nuestro texto hoy, Mateo 9, 36 al 38. Está hablando del Señor Jesús. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban angustiados y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, piden al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Marcos 10:45 dice, porque aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fue su pasión por las almas lo que lo trajo del cielo a la tierra, lo que motivó cada uno de sus actividades. Fue esta pasión por las almas lo que lo impulsó a una vieja y escabrosa cruz donde se dio su vida para salvar al pecador perdido.
Romanos 5:8, quiero recordarle. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En nuestro texto hoy Jesús miró a las multitudes que se habían reunido alrededor debido a los milagros. Mientras miraba a la gente desamparada, desesperada y herida, Jesús vio 4 elementos que lo hicieron sentir compasión por los perdidos. Y estos mismos 4 elementos deberían hacer que nosotros que reclamamos el nombre de Jesús tengamos el mismo corazón por los pecadores que motivó a nuestro Salvador. Y dediquemos unos minutos esta mañana para analizar este pasaje mientras consideramos el pensamiento, una pasión por las almas. El punto principal es un discípulo de Cristo. Si uno conoce al Señor Jesucristo como Salvador y Señor, tendrá el corazón de Cristo. ¿Cuál es? Una pasión por las almas perdidas. La primera cosa que vemos en este pasaje es que Jesús vio su alejamiento de Dios. En versículo 36. Viendo las multitudes tuvo compasión de ellos porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y yo pensé en esto. Él habla de ovejas. Y a través de la escritura hay una comparación entre nosotros y las ovejas. ¿Y por qué nos compara la Biblia con las ovejas? En primer lugar, las ovejas no tienen sentido de la orientación. Mucha gente dice que las ovejas son tontas. Digamos que no tienen ningún sentido de la orientación. De hecho, que seguirán a quien les guíe, aunque les lleve por un precipicio. Recuerden la pregunta: si tu amigo saltará por un precipicio, ¿tú también lo harías? Bueno, las ovejas sí. Sí. Las ovejas también son indefensas. ¿Has visto alguna vez a una oveja rugir o enseñar sus dientes? O tal vez ladrar, morder, correr rápido, disparar púas. No. Ellos solo tienen 2 cosas en su arsenal. Cuando los abejos se asustan por un ruido como el agua corriendo, huyen juntos, con suerte en la dirección correcta. Como grupo tienen algún tipo de protección, mientras que individualmente están indefensas. Si las ovejas dan patadas, una oveja es especialmente propensa a dar cosas si está protegiendo sus crías. Aparte de esos 2 mecanismos de defensa, las ovejas son como una barra de Snickers a punto de ser devorado por un lobo si no se mantienen unidas. En tercer lugar, las ovejas no pueden levantarse sin ayuda. Es como yo cuando estoy sentado en la sofá, lamentablemente. Las ovejas se emocionan y reconocen la voz del pastor, sin duda. Las ovejas no están hechas para llevar cargas. Gracias a Dios.
tenemos un Señor para llevar nuestras cargas. Las ovejas se conforman con menos. Cuando las abejas tienen sed, se detienen en un charco sucio que tiene delante, en lugar de buscar el agua limpia y tranquilo que tienen a los 6 metros. Lamentablemente se contentan con la suciedad con tal de que les satisfaga en ese momento. Además, apuesten sin darse cuenta. A decir verdad, carecen de discernimiento y juicio y francamente no saben lo que es bueno para ellos. Y me parece que no somos muy diferentes que nosotros. Gracias a Dios para el Señor, las ovejas tienen valor. Las ovejas no pueden cuidar de sí mismos cuando están heridos. Y bueno, en el cristianismo las ovejas simbolizan la dulzura, la pureza, la inocencia. El cordero, que no era una cabra ni ningún otro animal, se sacrificaba en la Pascua porque representaba el Cordero de Dios, impecable, puro y santo. Sí, Jesús vio las ovejas y estaban dispersos por el mundo. Estaban fuera del redil, sin compañía, sin hermandad, lejos del pastor, sin guía, sin protección, lejos de casa, sin comodidad ni descanso. Es lo que Jesús vio cuando él vio las multitudes. Él también los veía parte de donde deberían haber estado. Efesios 2:12 dice: recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición de cualquiera sin Jesucristo. Porque todos nosotros nacemos en el pecado, somos pecadores y aparte de Cristo no hay nada sino la destrucción eterna. Y los cristianos necesitan entender que este mundo está alejado de Dios. No todos están en una relación correcta con Él, pero todos necesitan un testigo. Y el buen pastor busca ovejas como estas. Hay una parábola que Cristo enseñó en Lucas capítulo 15, versículos 3 al 7. Y él dijo: ¿qué hombre de ustedes, si tienen 100 ovejas y uno de ellos se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdido hasta que la haya? Al encontrarla, le pone sobre sus hombros, gozosos. Cuando llega a casa, reúne con sus amigos y a los vecinos diciendo: alégrese conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Y les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador. Escucha, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por las 99 justos que no necesiten arrepentimiento. Ese fue el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros vamos a estar como Él en esta vida, también debemos identificarnos y también tener los mismos ojos con el deseo de ser un testigo de Cristo.
En segundo lugar, Jesús vio la depravación del pecado en el pecador. Jesús no se refiere a un desmayo físico, se refiere a algo más profundo. Y el Señor nos ha puesto aquí para advertir a los demás que, bueno, después de esta vida, ¿qué tenemos? Juicio. Cada uno tiene que ponerse delante del Señor, el juez. Y nosotros estamos aquí como mensajeros, llevando un mensaje para rescatar los que no conocen el Señor Jesucristo. El Señor sintió compasión porque estas personas estaban perdidos bajo una pesada carga del pecado. Efesios 2, versículos 1 a 3 dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo con los demás. Así que nosotros no podemos, pensar que somos mejores que los demás. No. Nosotros también fuimos pecadores por naturaleza, siguiendo los deseos de la carne, de la mente, satisfaciendo esos deseos. La diferencia es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Espíritu de Dios nos levantó de la muerte espiritual para entregarnos vida eterna. La promesa de una relación para toda la eternidad con Cristo mismo. Salmo 38, 4 dice, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga, pesen mucho para mí. Sí, la primera cosa antes de recibir a Jesucristo es uno tiene que reconocer que delante de un Dios santo nosotros somos nada más que pecadores. Y no hay nada que nosotros podemos hacer en nuestras propias fuerzas para satisfacer la ira de Dios contra el pecado. Y gracias a Dios, el Padre envió a su Hijo con un propósito solo: dar su vida como rescate para nosotros. Así que Él era nuestro sustituto en la cruz del Calvario, llevando y recibiendo, lo que nosotros merecemos. Cristo murió en nuestro lugar. Nosotros podemos observar los pecados del mundo. Estamos rodeados por hombres y mujeres que son capaces de cualquier cosa que puedes imaginar. Pero quiero recordarle, aún en las páginas de la palabra de Dios, Dios reveló que aún sus hijos en un momento estaban culpables de tantos pecados. Yo puedo pensar del rey David, el hombre que seguía el corazón de Dios, y el gran pecado que él cometió con Betsabé. Y luego arregló la muerte de su esposo.
Yo puedo pensar también en Simón Pedro, uno de los grandes discípulos, apóstoles. Y en la noche, antes de ser crucificado, Pedro renunció a Dios no solo una vez, 3 veces. ¿Qué podemos pensar de Judas Iscariote? Bueno, ministrando con el Señor esos 3 años de ministerio, y él se traicionó al Señor mismo. Pero es fácil señalar el dedo a otros, pero según la palabra de Dios debemos examinar a nosotros mismos. No soy perfecto, todavía soy un pecador. Y bueno, no hay duda que mi vida he fracasado muchas veces. Pero gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, el Dios, mi Padre, no mira a mí, Él mira a mí a través de Jesucristo y la justicia de Él. Y por esa transacción que tenía con Cristo, arrepentir de mis pecados y pedirle ser mi Salvador y Señor, por esa transacción, ahora estoy totalmente identificado como un hijo de Dios. Y Dios Padre ve la justicia de Cristo que ha sido puesto encima de mí. 1 Corintios 10:12 dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Bueno, esas personas depravadas necesitan ser alcanzadas por un ganador de almas cristiana compasivo. Uno que está identificando con el corazón de Cristo. Jesús también vio su destino en el infierno. Él podía ver el final desde el principio. Sabía que sin Él todos estarían en el infierno. Y no es de extrañar que sintiera compasión. Jesús no quiere que nadie vaya al infierno. Yo recuerdo el hombre rico, la historia de Cristo contó. Y cómo él clamó aún en su desesperación para más luz, pero ya ha tenido luz suficiente. Los cristianos necesitan la misma visión que Cristo tenía. Si realmente creemos en el infierno, como decimos, entonces, ¿por qué no le estamos hablando a más hombres acerca del Salvador? Cada uno de ustedes tiene su propia esfera de influencia. Gente que nunca en toda mi vida voy a tener la oportunidad de charlar. Pero el Señor les ha puesto ahí como testigo. Es interesante mencionando al hombre rico. Es fácil decir que incluso la gente del infierno se preocupa por los perdidos. Lucas 16, 27 al 31. El hombre rico en el infierno. Entonces él dijo, te ruego pues, Padre, que los envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. La autoridad que nosotros tenemos para ser testigos se encuentra en la palabra de Dios. Y si la gente no recibe esa palabra que fue enviado de Dios para nosotros específicamente, no van a escuchar a nadie. Ese es el único libro que ha, quedado a través de los siglos y todavía está aquí. Y con esta autoridad nosotros podemos pronunciar el mensaje de esperanza. También un mensaje de condenación para los pecadores. Pero la respuesta es sencillo y se encuentra en Jesús. Mirando a todos ustedes, sin duda como yo, tenemos contacto con gente que morirá e herirá al infierno. Irán sin que se lo haya dicho. El profeta Ezequiel dijo, cuando yo digo al impío, impío ciertamente morirás. Si tú no hables para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Así que nosotros tenemos una responsabilidad. Jesús vio su desesperación sin pastor. No tiene pastor. Las bendiciones de la iglesia y de los salvos, estamos hablando acerca del privilegio de compañerismo, de orar, de paz, de gozo, de descanso, satisfacción. Estas son cosas que el mundo perdido no conoce. Y nuestro deber como creyentes es hablarles de Jesús. Nuestros corazones deben estar rotos porque el mundo no conoce a nuestro Señor. Y luego vemos Jesús como Él envió a sus discípulos para marcar la diferencia. Entonces dijo a sus discípulos, versículo 37, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, piden al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Así que Jesús pone 3 responsabilidades sobre los hombres de su pueblo. Número uno, tenemos que visualizar. Tenemos que ver la cosecha. Reconocer que no todos son salvos y que millones están al borde de la condenación eterna. Y también necesitamos ver que la cosecha está esperando a ser recogida. Y nunca cosecharemos hasta que no entremos primero en el campo. Por eso Jesús dijo a los discípulos antes de ascender al cielo, Marcos 16:15, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Tenemos que ver la cosecha. Tenemos que agonizar. Él dijo, orad pues. Este es un llamado a estar quebrantados y agobiados por la situación de los perdidos. Y hay pocos corazones quebrantados por los perdidos del mundo en nuestros días.
Necesitamos atacar el infierno en su favor, orando constantemente por ellos y buscando al Señor por las almas de los pecadores. Y en tercer lugar, evangelizar. No es suficiente ver la necesidad, ni es suficiente orar por los perdidos y preocuparse por sus almas. Jesús desea de cada uno de nosotros haga la obra de un evangelista. Por eso en nuestra lectura de esta mañana, versículo 8 de Hechos capítulo 1 dice claramente, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Ese fue el mandato del Señor a los discípulos. Interesante mirar a algunos de los discípulos. Estaba mirando a Andrés. En Juan capítulo 1, versículo 40 y 42, dice que uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Noten desde el principio que tenemos Andrés con un corazón. Juan 6, 8 y 9 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos? Él vio la multitud de gente ahí. Jesús estaba enseñando y él estaba preocupado para ellos, tratando de encontrar una solución. Tenemos poco, pero vamos, y nosotros sabemos la historia. Jesucristo hizo un milagro para, alimentar miles de personas. En Juan capítulo 12, versículo 20, había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dieron a Jesús. ¿Qué tenemos aquí? Queremos Andrés. No parece mucho en el Nuevo Testamento, pero lo que vemos es que él tenía un corazón lleno de compasión, agobiado por lo que estaba viendo y listo para hacer el contacto para comenzar esa gran relación con Jesucristo. Y nosotros tenemos el privilegio de introducir a otros al Cristo, el Cristo que vive en nuestro corazón, el Cristo que nosotros servimos con nuestra vida. Y yo recuerdo bien que Jesús dijo a los discípulos que la mayoría eran pescadores. Y él dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Y al terminar, la pregunta es, ¿qué estás haciendo para mantener a los hombres fuera del infierno? ¿Estás teniendo algún éxito? Gracias a Dios, nuestra responsabilidad es simplemente compartir y proclamar. Y luego el Espíritu de Dios, usando la palabra de Dios, haga una obra que nosotros no podemos hacer. Y es la salvación del alma. Proverbios 11:30 dice, el fruto del
El justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El plan de Dios es que su pueblo lleve la buena nueva a un planeta moribundo. Y nuestro trabajo es el más grande que el mundo haya conocido jamás. Y si podemos llegar a una sola persona para Dios, habremos alterado la eternidad para alguien y habremos ganado la sonrisa de Dios para nosotros mismos. El salmista escribió en Salmo 126, los que siembran con lágrimas seguirán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Es nuestra responsabilidad. Tal vez necesites presentarte ante el Señor y confesarle que no has testificado como deberías. Tal vez hay un hombre en tu corazón que yace allí como un peso de plomo. Llévaselo a Él. El tiempo es corto. Los obreros son pocos y la cosecha es abundante. Y está lista. Estoy contento de decir que Cristo vendrá de nuevo. ¿Cuándo? Aún Cristo dijo, solo el Padre sabe. Pero mientras estamos aquí, Él ha enviado sus discípulos para predicar el mensaje a todo mundo. Y cuando el pueblo de Dios sea completo, vendrá el Salvador. Así que no sabemos cuánto tiempo tenemos. Pero como hijos de Dios, debemos ser ocupados con una pasión como Cristo tenía y demostraba a través de su ministerio aquí en la tierra. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. Voy a terminar con una palabra de oración, pero simplemente si usted está aquí esta mañana sin Cristo como su Salvador y su Señor, no hay mejor tiempo que ahora de arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Él, pidiendo que Él sería su Salvador y Señor. Hoy es el tiempo. Cristianos, ¿ha sido fiel en proclamando el mensaje? Quizás debe confesar al Señor su fracaso en ese área. No es fácil. Es difícil, sin duda. Pero con el poder de Dios podemos cumplir la obra que Él tiene para nosotros. Quizás algunos de ustedes deben reunirse con esta iglesia local para ser miembro. Quizás algunos han puesto su fe y confianza en el Señor y no ha obedecido el segundo mandamiento de ser bautizado. El Señor sabe la necesidad de cada uno de ustedes. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por la oportunidad de abrir tu palabra. No solamente leer las palabras, pero también ver visualmente el corazón de nuestro Señor. Y como siempre estaba interesado en servir y proclamar el mensaje de esperanza. Ayúdanos a ser como Él. Y vamos a darte toda la honra y la gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.